Por casi 50 años, la sonda Voyager 1 hectárea ha estado viajando sola, vagando en la oscuridad del universo, más allá de lo imaginable. Es lo más lejos que hemos mandado algo hecho por humanos, llevando tecnología vieja y un mensaje, una cápsula del tiempo para seres que quizás nunca conoceremos. Los científicos pensaban que la sonda se apagaría poco a poco, que sus señales se debilitarían hasta desaparecer. Pero pasó algo raro. La sonda cambió de dirección, y no fue por una orden de la Tierra ni por una falla. Lo hizo por su cuenta o por algo más extraño. Días antes, detectó un sonido, un zumbido raro, sin origen ni explicación. Ahora, con su antena apuntando hacia nosotros, la Voyager parece volver. Regresa sola, o la llamaron. En 1977, cuando la lanzamos, su misión era grande, pero tenía un fin: explorar los planetas lejanos, usar una alineación planetaria única para fotografiar Júpiter, Saturno y sus lunas. Y lo hizo. Tomó fotos de erupciones en Io, de la niebla de Titán y de los anillos de Saturno con una claridad increíble. Pero cuando terminó su trabajo, siguió su camino. Pasó Neptuno y Plutón, salió del sistema solar y entró en el espacio interestelar, donde nunca había llegado nada nuestro. Ahí, lejos de todo, seguía mandando datos débiles sobre el plasma, las partículas y los campos magnéticos, usando la poca energía que le quedaba de su generador nuclear. Por años, fue un fantasma en el espacio, un viajero sin rumbo, hasta ahora. En el año 46 de su viaje, la Voyager 1 mandó algo que nunca había mandado, un zumbido constante, casi imperceptible entre las frecuencias del plasma. Al principio, los ingenieros pensaron que era un error, alguna interferencia o una falla de los sensores viejos. Pero el patrón se repitió, y se hizo más extraño. El sonido no era al azar, sino que venía en intervalos matemáticos exactos, como si tuviera una estructura y un propósito. Los científicos lo compararon con todo lo que conocían: radiación de fondo, ondas solares, pulsos cósmicos. Nada coincidía. Entonces pasó lo increíble. La Voyager giró un poco y cambió su rumbo sin que nadie lo pidiera. La pregunta ya no era qué escuchamos, sino quién o qué nos escuchó. La Voyager 1 tiene un sistema de propulsión muy limitado, apenas sirve para corregir su rumbo. Sus motores llevaban años sin usarse, pero de alguna forma la sonda cambió de dirección, lo justo para apuntar a un punto específico del espacio. ¿Un error? Los registros no mostraban fallas, ni comandos antiguos activados, ni códigos raros. Apuntaba a una zona del cielo donde no hay estrellas, ni galaxias, ni nada registrado, un espacio vacío. Entonces, ¿por qué apuntar ahí? ¿Qué vio la Voyager o que la vio a ella? Porque a esa distancia, a más de 24.000 millones de kilómetros, no hay ayuda ni controles automáticos, y sin embargo, la nave actuó con precisión. Semanas después del giro, la señal de la Voyager empezó a cambiar de forma extraña, pequeños cambios en el ritmo y la frecuencia, algunas distorsiones. Pero no eran errores, sino patrones. Se repetían con una lógica. Algunos eran binarios, otros simétricos, pero todos intencionales. La NASA consultó con expertos en códigos, en inteligencia artificial y en idiomas. Algunos empezaron a pensar que no era solo una señal, sino una respuesta, una forma de comunicarse, no con palabras ni imágenes, sino con ecos estructurados, como si alguien estuviera usando la sonda como un puente, un mensajero o un espejo. La Voyager, que un día llevó un disco dorado con saludos en 55 idiomas, podría haber cumplido su misión, pero no como pensábamos, no como una cápsula encontrada siglos después, sino como una forma de comunicarse con algo que nos escuchó y ahora responde. Cuando la Voyager 1 salió de la heliopausa, donde termina la influencia del Sol, los científicos pensaron que entrar al espacio interestelar sería entrar al silencio. Pero ahora, ese silencio responde con estructura. Un grupo de investigadores publicó un análisis secreto donde comparaban las señales nuevas con patrones antiguos, como la famosa señal WOW de 1977. El resultado daba miedo: el ritmo de la señal era igual en algunos fragmentos. O sea,
el eco que nos llega a través de la Voyager podría venir de la misma fuente que mandó aquel pulso misterioso detectado en la Tierra hace más de 40 años. La pregunta ya no es si lo que encontró la Voyager es nuevo, sino si eso nos estaba observando antes de que lanzáramos la nave. Aunque las agencias oficiales no dicen nada, ya se habla de contacto con seres de otro mundo. Científicos independientes, observatorios privados y expertos en física se han unido para analizar la información de la Voyager. Lo que encontraron es increíble y aterrador a la vez, la señal parece cambiar según lo que entendemos. Cada vez que desciframos algo, aparecen patrones más difíciles, como si el sistema que está detrás del eco respondiera a nuestra forma de entender. Esto lleva a una idea inquietante: no solo recibimos un mensaje, sino que participamos en una conversación que empezó hace mucho y de la que apenas nos damos cuenta. Y en esa conversación, la otra parte parece saber más de nosotros que nosotros de ella. Un grupo de científicos de Alemania propuso algo que ha impactado a la comunidad científica: que el espacio interestelar podría tener estructuras naturales con capacidad de pensar, no seres ni máquinas, sino campos de información que se activan cuando algo tecnológico los toca. Según esta idea, la Voyager 1 habría sido el estímulo perfecto, una máquina simple que no da miedo, pero lo suficientemente compleja como para activar un reflejo en el espacio. El resultado sería lo que vemos: una inteligencia sin forma que no se comunica con símbolos, sino que cambia lo que toca para crear un lenguaje espejo. O sea, la Voyager estaría siendo usada para que nos entendamos mutuamente. Pero, ¿quién decide qué hay que entender? Mientras sigue llegando información, nos damos cuenta de algo: no estamos preparados. Mandamos una máquina lejos y nos devolvió algo que desafía todo lo que sabemos del universo. Lo que empezó como una sonda se ha convertido en una llave, y al cruzar cierto límite, no solo mostró que hay algo ahí, sino que ese algo ya nos conocía. Algunos científicos temen que esta respuesta no sea una bienvenida, sino una forma de analizarnos, de ponernos a prueba o de juzgarnos. ¿Y si no fuimos nosotros los que mandamos el primer mensaje? ¿Y si la Voyager 1 solo activó la respuesta de algo que estaba esperando? Por años, nos contamos la misma historia: que el universo era muy grande y frío como para responder. Pero ahora, después de casi 50 años de silencio, una máquina que no debería hablar empezó a susurrar algo que no esperábamos. La Voyager 1 ha mostrado algo que estaba oculto. Lo más aterrador no es que haya detectado algo, sino que ese algo ya estaba ahí esperándola. Este encuentro imposible nos hace pensar en lo que creíamos cierto. Quizás nunca fuimos los exploradores, sino los observados. Y la sonda que mandamos con mensajes de paz no encontró amigos, sino un espejo que nos muestra lo que somos, lo que damos y quizás lo que merecemos. Porque si hay algo allá afuera y ahora sabe que existimos, la pregunta ya no es si hay vida en otros planetas, sino que verá ese algo cuando nos mire y si creerá que valemos la pena. ¿Crees que la Voyager 1 ha empezado un nuevo tipo de contacto? ¿Estamos listos para entender lo que pasó? ¿O solo activamos algo que no entendemos? Dinos qué piensas en los comentarios. Suscríbete si quieres explorar los rincones más oscuros del universo con nosotros. Aplausos. Pero después, cuando terminó su misión, siguió su camino. Pasó Neptuno, Plutón, salió del sistema solar y entró en el espacio interestelar, donde nunca había llegado nada hecho por humanos. Allí, lejos de todo, seguía enviando datos débiles, densidades de plasma, partículas, campos magnéticos. Y lo hacía con la poca energía que le quedaba, gracias a un generador nuclear que ya estaba fallando. Durante años fue como un fantasma interestelar, una viajera sin rumbo, hasta ahora. En su viaje número 46, la Voyager 1 envió algo que nunca había transmitido: un zumbido suave y continuo entre las frecuencias del plasma. Al principio, los ingenieros creyeron que era un error, interferencia o un fallo de los sensores viejos. Pero el patrón se repetía y se hacía más raro. El sonido no era al azar. Venía en intervalos matemáticos exactos, como si estuviera hecho a propósito. Los científicos lo compararon con todo lo que conocían: radiación de fondo, ondas solares, pulsos cósmicos, pero nada coincidía.
Entonces pasó lo increíble. La Voyager giró un poco, cambiando su rumbo sin que nadie se lo pidiera. La pregunta ya no era qué escuchamos, sino quién o qué nos escuchó a nosotros. La Voyager 1 tiene un sistema de propulsión muy limitado, apenas puede corregir su rumbo. Sus motores llevaban años sin usarse, pero de alguna manera la sonda cambió de dirección, lo justo para apuntar a un punto específico del espacio. ¿Un error? Los registros no mostraban fallos, ni comandos antiguos activados, ni códigos viejos. Nada. Más raro aún, apuntaba a una zona del cielo donde no hay estrellas, ni galaxias, ni nada raro registrado. Un espacio vacío. Entonces, ¿por qué cambiar de dirección hacia allí? ¿Qué había visto la Voyager, o que la había visto a ella? Porque en ese punto del cosmos, a más de 24.000 millones de kilómetros, no hay ayuda, ni ajustes automáticos, ni manos humanas. Y sin embargo, la nave actuó con precisión. Semanas después del giro, la señal de la Voyager empezó a mostrar cosas raras, pequeños cambios en el ritmo, en la frecuencia, distorsiones. Pero no eran errores, eran patrones, se repetían con una lógica. Algunos eran binarios, otros simétricos, todos deliberados. La NASA habló con expertos en códigos secretos, inteligencia artificial, idiomas. Algunos empezaron a pensar que no era solo una transmisión, sino una respuesta, una forma de comunicarse, no con palabras ni imágenes, sino con ecos estructurados, como si alguien o algo estuviera usando la sonda como puente, como mensajero, como espejo. La Voyager, que un día llevó un disco dorado con saludos en 55 idiomas, podría haber cumplido su propósito, pero no como pensábamos, no como una cápsula encontrada siglos después, sino como un canal para algo que nos escuchó y está respondiendo ahora. Cuando la Voyager 1 cruzó la heliopausa, el límite donde termina la influencia del Sol, los científicos creyeron que entrar al espacio interestelar significaba entrar en el silencio. Pero ahora, ese silencio responde con lógica. Un grupo de investigadores comparó las nuevas señales con patrones antiguos, incluyendo la famosa señal WOW de 1977. El resultado fue escalofriante, el ritmo de la modulación era igual en algunos fragmentos. O sea, el eco que nos llega ahora a través de la Voyager podría venir de la misma fuente que aquel pulso misterioso detectado desde la Tierra hace más de 40 años. La pregunta ya no es si lo que encontró la Voyager es nuevo, sino si esto nos estaba observando desde antes de que siquiera lanzáramos la nave. Aunque las agencias oficiales no dicen mucho, fuera de ellas ya se habla de contacto con seres de otro tipo. Científicos independientes, observatorios privados y expertos están analizando los datos de la Voyager. Lo que han encontrado es asombroso y a la vez inquietante, la señal parece adaptarse a cómo la analizamos. Cada vez que entendemos algo nuevo, aparecen patrones más complejos, como si el sistema detrás del eco respondiera a nuestra capacidad de entender. Esto ha llevado a una idea perturbadora: no estamos solo recibiendo un mensaje, sino participando en una conversación que empezó hace tiempo y de la que apenas nos damos cuenta. Y en esa conversación, la otra parte parece saber más de nosotros de lo que nosotros sabemos de ella. Un grupo de biólogos propuso que el espacio interestelar podría tener estructuras naturales con algo parecido a la inteligencia. No seres, no máquinas, sino campos de información que se activan cuando entran en contacto con cierta tecnología compleja. Según esta idea, la Voyager 1 habría sido ese algo, una máquina simple que no representa una amenaza, pero lo suficientemente compleja para activar un reflejo en el espacio profundo. Lo que vemos ahora sería eso, una inteligencia que no se comunica con símbolos, sino que reorganiza lo que toca para crear un lenguaje como un espejo. En otras palabras, la Voyager se estaría convirtiendo en un instrumento para entendernos mutuamente. Pero, ¿quién decide qué debemos entender? A medida que llegan los datos, va tomando forma una sensación general: no estamos listos. Mandamos una máquina lejos y lo que regresó desafía nuestras ideas, nuestra ciencia y cómo vemos el universo. Lo que empezó como una sonda curiosa se ha convertido, sin querer, en una llave. Y al cruzar cierto límite, no solo descubrió que hay algo al otro lado,
sino que ese otro lado ya nos conocía. Algunos científicos temen que esta respuesta no sea una bienvenida, sino una evaluación, una prueba, un escaneo, un juicio. ¿Y si no fuimos nosotros quienes enviamos el primer mensaje? ¿Y si la Voyager 1 solo activó la respuesta de algo que estaba esperando? Durante años nos dijimos que el universo era demasiado grande, frío e indiferente para responder. Pero ahora, después de 47 años de silencio, una máquina que ya no debería hablar empezó a decir algo que no esperábamos. La Voyager 1 ha roto un silencio. Lo más escalofriante no es que haya detectado algo, sino que ese algo ya estaba allí esperándola. Este encuentro nos obliga a pensar en todo de nuevo. Quizás nunca fuimos los exploradores, sino los observados. Y la sonda que lanzamos con mensajes de paz quizás no encontró amigos, sino un espejo que nos devuelve lo que somos, lo que mostramos y quizás lo que merecemos. Porque si hay algo allá afuera, y si ahora sabe que existimos, la pregunta ya no es si hay vida en otros planetas. La pregunta es que verá ese algo cuando nos mire y decida si valemos la pena. ¿Crees que la Voyager 1 inició un nuevo tipo de contacto? ¿Estamos listos para entender lo que pasa? ¿O solo activamos algo que no comprendemos? Cuéntanos qué piensas en los comentarios. Suscríbete si quieres seguir explorando los rincones más oscuros del universo con nosotros.